¿Quién se ha posado encima de la cámara trampa? En este vídeo lo descubrirás. Bueno, después de 3 semanas he llegado de nuevo a la cámara trampa. Antes de todo, mirad qué roca tapizada con musgo. La verdad que muy bonita. Todas las rocas aquí están tapizadas con musgo. Aquí tenemos un gran abeto enorme que medirá decenas de metros. Sobresale su copa con forma cónica. Y aquí tenemos otro abeto. Y en este hábitat tan interesante, tapizado con hojas de haya, he colocado la cámara trampa. Y bueno, siempre suelo colocar la cámara trampa cuando estoy en el interior de un bosque, en una zona abierta como esta. Bueno, vamos a ver lo que ha podido grabar esta Bolivar. Está bastante húmeda. Primero de todo, a ver si tiene pilas. Es una Bolivar de luz blanca. La verdad que debe tener muy poca pila. Sí, tiene muy poca pila, pero 358 vídeos, lo cual está bastante bien. Esperemos que no sean todos los vídeos de viento, activados por el viento. Este bonito corzo macho todavía tiene borra en sus cuernas. Estamos en febrero. Aproximadamente en marzo este terciopelo se secará y caerá, dejando las cuernas descubiertas. Aquí podemos ver excrementos que parecen ser de corzo, vale, también en este hayedo. Son muy fáciles de identificar, ya que son bastante pequeños y así como alargados. Y bueno, es bastante fácil de ver los excrementos en este bosque de hayas, ya que llaman bastante la atención encima de las hojas. Bueno, aquí las tenemos. Aquí tenemos al corzo comiendo ayucos. Este año han sido muy abundantes. En el pasado era costumbre que la gente del Pirineo se comiese los ayucos crudos, una vez pelados, como si de pipas se tratara. Mismo lugar nevado. En esta ocasión es una corza quien visita la cámara. Era un arrendajo quien había movido esta cámara al posarse encima de ella. Este arrendajo protagonizó unos 10 vídeos, por tanto se mostró bastante confiado. Recorre este arrendajo todo el hayedo en búsqueda de ayucos. El arrendajo es el córvido más bonito. Contrasta su luminosidad con el plumaje apagado de otros córvidos como la corneja, el cuervo. Destaca su mancha azul que tiene en el ala. Aquí la podéis ver, la mancha, y su plumaje de color beige. Es un ave que la he fototrampeado mayoritariamente en invierno y casi siempre en solitario. Como podéis observar, tiene un tamaño mediano. Pesa aproximadamente unos 150 gramos. Es de menor tamaño que la urraca y la corneja. Saliendo al campo siempre utilizo la aplicación Birnet. En este caso
Lo que está sonando es un carbonero garrapinos en este bosque, no sé si se ve bien, ahí en la imagen, es lo que ahora mismo está sonando, es el pájaro que está cantando, es un carbonero garrapinos. Es una aplicación bastante interesante, porque tú ahora te vas aquí y tienes información sobre esta ave tan interesante, ¿vale? Así que tenemos carbonero garrapinos en este bosque mixto de haya y de abeto. Mirad qué bien se ven estas huellas en el suelo. ¿Veis? Ahí está una moneda de 1 euro y el tamaño que tienen. Y como veis son de gato montés. Ahí las veis. Cómo sigue el gato montés recorriendo la nieve. Qué bien se ven las huellas, ¿eh? Esta nieve es una nieve que no la ha tocado el sol. Y perfectamente el gato montés ha impreso aquí sus huellas, así que espectacular estas huellas, ¿eh? Nunca me había encontrado unas huellas tan bien definidas, ya que la nieve está prácticamente virgen, ya que no toca aquí el sol, y la verdad que muy bien. Voy a seguir este camino y a ver qué otras huellas me encuentro. Más huellas de gato montés. Seguimos el camino. Qué bien definidas están, la verdad. Sigue el gato montés por este camino. Aquí hay otra que se ve muy claramente. No es un gato muy grande por lo que veo. Y sigue por este camino forestal que atraviesa un bosque de abeto y de haya, ¿vale? Un bosque situado aproximadamente a 1650 metros. Estos excrementos están redondeados, parecen ser de gato montés, por lo que estoy viendo, ya que están medio estrangulados por el medio y es un indicativo que pueden ser de gato montés, ¿vale? Ahí lo veis que están medio estrangulados y bueno, están frescos, la verdad. Ahora me voy a lavar las manos, eso sí. Este bonito gato montés nos brindó un primer plano increíble. Podemos observar claramente las dos franjas marcadas en la zona de las mejillas. Aquí está siguiendo un rastro. Destaca su cola increíblemente gruesa. Se trata de un rasgo importante para distinguirlo del gato doméstico, que tiene una cola mucho menos gruesa. Destaca también los anillos que tiene en la cola, de color negro. Más excrementos de gato montés. Aquí claramente se pueden ver los pelos. Seguramente se habrá comido algún ratón, algún pequeño mamífero, como veis ahí. Y bueno, me he encontrado bastantes excrementos en este camino. Este camino que recorre Estalledo. Así que, bueno, el gato montés tiene aquí su sitio de patrullaje por este camino y por Estalledo. Y tenemos un abeto bastante bonito. Aparecen también algunos abetos de forma intercalada. En este caso, Abies alba. Aquí lo tenemos. Y con un tamaño considerable. Bastante más grande que las hayas. Seguimos. Bueno, aquí podemos ver lo que puede ser excrementos de zorro, ¿vale? Sé que es de zorro porque, primero, por su tamaño y segundo, porque aquí, como veis, hay varias bayas, ¿vale? Varias bayas, varios frutos que se ha comido el zorro, ¿vale? Si lo podéis ver. Bueno, también hay un gusano que se está comiendo estos excrementos, pero sobre todo lo que se ve son frutos, ¿vale? Por ejemplo, escaramujo, yo veo aquí, y algún otro fruto, ¿vale?
Pues nada, esto seguro que es de zorro, además lo he grabado aquí. Aquí está la cámara trampa, ¿vale? Y el excremento está aquí y lo he grabado el zorro, así que va a ser de suyo este excremento, ¿vale? Cómo salen ahí los gusanos del excremento, cómo se está convirtiendo ya lo que es la materia orgánica en materia mineral, este gusano. Zorro marcando su territorio con las glándulas de alrededor de los labios. Aquí podemos ver la típica huella de jabalí. ¿La veis ahí? Veis que las uñas posteriores están marcadas. Ahí tenéis la comparación, ¿vale? Y bueno, para que veáis el tamaño, es un jabalí pequeño. En la nieve se pueden observar huellas muy interesantes de animales. Aquí tenemos un bonito cardo de sol, como veis. Este cardo se sigue utilizando, o se utilizaba, mejor dicho, antiguamente, para espantar o para ahuyentar a las brujas en el Pirineo, ¿vale? Así que tiene propiedades, podemos decir, sobrenaturales. Bueno, así que yo creo que habría alguna relación en cuanto a que veían este cardo como la luminosidad, ya que se parece a un sol, frente a las brujas que representan las tinieblas. Muy bonito.